Muy buenos días, querida familia Vida Cristiana. Gracias doy al Señor una vez más por estar acá desde el hogar, poder compartir con ustedes este tiempo de estar en la presencia del Señor, de hacer iglesia de manera virtual. Estamos muy contentos siempre por poder llegar a ustedes. Hoy día, por misericordia del Señor y por su gracia, podemos también compartir la palabra del Señor. El tema que quisiera compartir con ustedes bajo la serie, como bien decía mi amada esposa Liz, viviendo con el Espíritu Santo. Pero el tema de hoy es las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de un creyente, pero específicamente en el que cree en la vida con el Espíritu Santo. ¿Sabía usted que hay muchos cristianos que no creen en el Espíritu Santo, que no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo? Es una triste realidad, pero sabemos que el Espíritu Santo hoy está con nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo es la esencia de Dios. Si usted alguna vez se ha preguntado ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad que nos relata en las Escrituras. Es uno con el Padre y el Hijo, es uno con el Padre y es uno con el Hijo. Son los tres una persona distinta, pero con una función en particular de cada uno de ellos. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la esencia de Dios mismo. Ese es el Espíritu Santo. Y hoy día quisiera hablarles acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo, pero permítame adelantarle que no me voy a referir a las manifestaciones que usted muchas veces ve, que son manifestaciones físicas como el hablar en lenguas, como ciertas sanidades, ciertos dones que son del Espíritu Santo. No voy a hablar específicamente de ese tipo de manifestaciones, sino que unas manifestaciones que tienen que ver con una vida abundante con el Espíritu Santo, con una relación constante, con una relación fluida, con una relación genuina con el Espíritu Santo. Antes de mencionar todas estas manifestaciones que he preparado en este tema para cada uno de nosotros, quisiera partir con 4 primeras manifestaciones globales, manifestaciones con una gran connotación, primeramente para mí que estuve estudiando acerca de este tema, que son las manifestaciones del Espíritu Santo que tienen relación directa con la creación, con el Padre y con el Hijo. La primera de ellas es en la creación, cuando se crea, cuando Dios crea todo lo que existe y todo lo que hay. En el libro de Génesis estamos hablando específicamente en el capítulo 1, los primeros 2 versículos, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y aquí es donde viene esta intervención, esta primera manifestación del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se da cuenta que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, existe. Él también es parte de esta hermosa frase: Alfa y Omega, principio y fin. Esta circunferencia del Señor que no tiene inicio y tampoco tiene término. El Espíritu Santo siempre ha estado desde la creación y se movía sobre la faz de las aguas. Así lo declara la palabra en el Génesis 1 en sus primeros 2 versículos. Ahí está la primera manifestación del Espíritu Santo de la cual hoy día yo les quería compartir. La segunda manifestación la vemos en el bautismo de Jesús. Yo sé que hay más manifestaciones, probablemente usted esté con su Biblia, con sus apuntes. Sé que hay más manifestaciones, pero quise rescatar estas porque cada una tiene una particularidad. La primera era la creación, donde inició todo. Está el Espíritu Santo. Cuando Jesús viene acá y se hace hombre, se humilla hasta lo sumo, siendo rey, viene a ser un servidor de toda la humanidad. En Lucas capítulo 3, del verso 21 al 22, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Juan el Bautista, recuerden, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús, en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía:
tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, estoy complacido contigo. Jesús, de manera simbólica, recibe el Espíritu Santo cuando se bautiza con Juan el Bautista. Ahí hay una manifestación poderosísima, hermosísima, donde Jesús lo que hace es recibir el Espíritu Santo de manera simbólica. El Espíritu Santo siempre ha estado con Jesucristo, pero lo hace de manera simbólica, enseñando que una de las unciones, una de las manifestaciones del Espíritu Santo es cuando uno confiesa y se bautiza, como aceptando al Señor Jesucristo como único Salvador, y hace ese reconocimiento público: me bautizo y desde el día soy un hombre nuevo, y viene el Espíritu Santo y transforma, convierte y comienza a desarrollar distintos tipos de manifestaciones en la vida del ser humano. La primera entonces es la manifestación del Espíritu Santo en la creación. La segunda es la manifestación del Espíritu Santo de manera simbólica cuando llena a Jesucristo en el bautismo de Jesús, junto a Juan el Bautista. La tercera, evidentemente, es la promesa que Jesús hace del Espíritu Santo. Ahí en Juan capítulo 14, versículos 15 al 18. Se los leo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, Jesús está hablando ahí, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, hablándole a los apóstoles, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Acá hay una particularidad muy especial, por eso lo quise rescatar dentro de estas primeras manifestaciones del Espíritu Santo en algo más global y más connotado. Es que hay una parte también de los evangelios que cuentan, y Jesús le dice: ustedes están, estoy parafraseando, ustedes están preocupados, están súper nerviosos porque yo me voy, pero nadie me pregunta dónde voy. Voy y le dice: es necesario que yo me vaya para poder enviarles al Consolador, al Paracletos, aparece en una versión muy antigua. Por eso es necesario que yo me vaya, para poder enviar al Consolador. Si yo no me voy, no puedo enviar al Consolador. Entonces, en esta historia que se relata en casi todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde está la promesa del Espíritu Santo, los apóstoles están desvalidos, no saben qué hacer porque Jesús les está anunciando que se va a marchar, que se va a ir, que no va a estar con ellos en algún momento determinado. Entonces yo me pongo en la posición de los apóstoles: Espíritu Santo, no te conocemos, conocemos a Jesús, a Él lo hemos visto, lo hemos tocado, hemos compartido con Él, y ahora se nos va. Entonces ni siquiera hubo tiempo en los apóstoles de decir: ¿y a dónde vas? Sino que estaban muy preocupados, muy tensos. Y Jesús les dice: es necesario que yo me vaya para que venga un Consolador. Es necesario que yo me vaya para que venga un Consolador. Y ahí está la promesa de que vendría el Espíritu Santo, que seguiría siendo lo mismo porque es uno solo, esta Santísima Trinidad. El cuarto es la crucifixión. Hay 7 frases célebres, por llamarlo de alguna manera, que Jesucristo dice desde la cruz. Y una de ellas es una que en mi vida le ha impactado de manera muy poderosa, que aparece específicamente, la rescaté de Mateo 27:46, capítulo 27, versículo 46. Cerca de la 9ª hora, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos investigadores bíblicos, teólogos, expertos en poder escudriñar aún mayor las Escrituras, y con mucha gracia también del Espíritu Santo, dicen que en ese momento específico, Jesús, clavado a la cruz del Calvario, recibe el pecado de toda la humanidad. Y como el Espíritu Santo moraba en él, el Espíritu Santo se alejó de su cuerpo porque estaba inmundo, producto del pecado de toda la humanidad por el cual él estaba muriendo. Entonces, cuando ellos lo interpretan de la siguiente manera: cuando
Jesucristo siente que el Espíritu Santo se está apartando de él, producto del pecado de la humanidad que él estaba cargando en la cruz y expiando esos pecados, lo siente y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No te siento. Así lo describen. Cuando yo escuché esta descripción, de la manera que la escuché, es algo que me impactó. Efectivamente, todo el pecado estaba siendo recibido por Jesucristo en la cruz. Y él dice a gran voz: Padre, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Espíritu Santo estaba percibiendo todo ese pecado que Jesucristo estaba cargando con su muerte. Luego en el Pentecostés, ahí en Hechos, donde comienza toda la historia de los apóstoles y de la iglesia, de la creación, la iglesia primitiva, después de que Jesucristo ascendió al cielo. En el versículo 1 al 4 del capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, una de las fiestas de los israelitas, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, esta palabra es clave, de repente, de un rato hacia otro, en un pestañear, de repente, sin previo aviso, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Antes dicen que habían aproximadamente 120 personas que estaban siendo llenas del Espíritu Santo, sin contar las mujeres y los niños. 120 personas que estaban siendo llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía cómo expresarse. Esa es la quinta manifestación con una connotación especial que yo quise resaltar como introducción. Manifestaciones del Espíritu Santo fuertes, poderosas, que causaron un cambio, que algo provocaron. Entonces, hay una manifestación del Espíritu Santo desde el principio y durante todo el desarrollo de las Escrituras. Hay una manifestación constante del Espíritu Santo. En este desarrollo de tema, quisiera exponerles 7 manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas como creyentes, como discípulos de Cristo. La primera de ellas, que quiero que podamos comenzar a desarrollar, es el consuelo. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestro defensor. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para enfrentar las dificultades que se nos presentan en la vida cotidiana. Tal como la palabra lo declara en Juan 14:16, y yo le pediré al Padre, y Él le dará otro consolador para que los acompañe siempre, como leíamos anteriormente. Hay una promesa, y el Espíritu Santo es el consolador. Hay un himno muy antiguo cuyo coro decía: paz, paz, cuán dulce paz. La melodía era: paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser. No sé si usted lo conoce, este himno antiquísimo. Con sus ondas de amor celestial. Una declaración de paz. Esa paz que no puede dar el mundo, esa paz que no puede dar un psicólogo, esa paz que ni siquiera su fiel compañero o compañera de vida le puede dar. Ese es el consuelo del Espíritu Santo. Eso es lo que provoca el consuelo del Espíritu Santo. Esa es una manifestación del Espíritu Santo poderosísima. Cuando ya no podemos más, el consuelo del Espíritu Santo está ahí. El consuelo del Espíritu Santo está ahí. Hace unos años atrás, como familia, sufrimos la pérdida de una sobrina que tenía 37 días de nacida, y tristemente falleció de una muerte súbita. Así lo quiso el Señor. Y una de las fortalezas, y que siempre voy a rescatar hasta el día que tenga memoria, de las fortalezas de mi hermano, es que supo, de manera resiliente por supuesto, aferrarse al Señor, y que el Espíritu Santo de a poquitito lo comenzara a consolar y poder sobrellevar esa carga tan pesada que era la pérdida de su pequeña hija, sin una enfermedad de por medio, sin un mal diagnóstico. Simplemente, de repente, esta pequeñita partió los brazos del Señor, y él recibió en el tiempo de Dios el consuelo que su vida necesitaba. ¿Por medio de quién? De la manifestación del Espíritu Santo.
Una relación constante con Dios, con el Espíritu Santo, provoca consuelo en los momentos más difíciles de nuestra vida. La segunda manifestación del Espíritu Santo que les quiero compartir en esta mañana es que proporciona poder. A través del Espíritu Santo somos fortalecidos. Siempre mora en nosotros, pero nuestra debilidad, el Espíritu Santo siempre mora en nuestra vida, pero nuestra debilidad cumple una particularidad, una función especial, una función milagrosa, una función hermosa, que es renovar nuestras fuerzas y nos proporciona poder para levantarnos, para milagros, para sanidad, poder para restauración, para vencer batallas, etc. El Espíritu Santo nos proporciona poder. Cuando usted está fatigado, cuando el cuerpo se fatiga, cuando el cuerpo se cansa, cuando ya no damos más, cuando quizás los problemas son demasiados, cuando las presiones del mundo, de nuestra vida cotidiana, están ahí fuertemente resaltando en nuestra vida, el Espíritu Santo nos proporciona poder. Cuando estamos débiles, el Espíritu Santo nos proporciona poder. Yo sé que quizás usted, a alguien de su familia, a alguien cercano, ha pasado por enfermedades, por procesos donde el cuerpo se debilita y se fatiga, y por más que queramos hacer, el cuerpo no nos acompaña. Podemos tener mucha energía mental, podemos tener el corazón de poder hacer las cosas, pero cuando el cuerpo físico no nos acompaña, definitivamente es una barrera muy imposible de vencer, de derrotar, de derribar. Pero en ese momento, cuando llevamos una vida aferrada, como dice esta serie, viviendo con el Espíritu Santo a la par, de manera constante, el Espíritu Santo se manifiesta proporcionando poder. El Espíritu Santo se manifiesta proporcionando consuelo. El Espíritu Santo se manifiesta proporcionando poder. Una de las terceras manifestaciones del Espíritu Santo, que la clasifiqué como número 3, es la transformación. El Espíritu Santo se manifiesta transformando la vida de las personas. Mediante el Espíritu Santo obtenemos nosotros una transformación total de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestros actos, de nuestras obras. Es decir, todos los aspectos de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida comienzan a sufrir positivamente una transformación. No somos los mismos. No somos los mismos. Una vez escuché a un pastor que decía: Señor, cambia mi carácter. Cambia mi carácter, Señor, porque soy impulsivo, porque a veces mi carácter me hace ser agresivo. Cambia mi carácter, no quiero tener este carácter. Y pasaron años y él seguía con ese carácter. Seguía con ese carácter. Y el Señor no le cambiaba el carácter. Hasta que un día, un instrumento de Dios le dice: no tienes que pedir que Dios cambie tu carácter. Tienes que pedir que tu carácter sea transformado, porque ese es el diseño que Dios te dio. Quizás tú tienes un carácter fuerte, pero que tienes que saber moldearlo a la situación, a las circunstancias, porque ese carácter te va a formar como persona. Es el diseño que Dios te dio. Lo que tienes que aprender, le decía este pastor, es a transformar ese carácter de manera positiva. Que la unción del Espíritu Santo se manifieste también por ese carácter. Por eso el Espíritu Santo transforma. Segunda de Corintios, en el capítulo 3, de los versículos 17 al 18, dice así: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria para la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Se da cuenta? Quizás muchas veces necesitamos ser más que cambiados, ser transformados, es decir, la esencia que tenemos sea mejorada, sufre una transformación. Esa es una manifestación poderosísima del Espíritu Santo, cuando comenzamos a ser transformados, cuando nuestros actos comienzan a ser transformados, cuando nuestros pensamientos comienzan a ser transformados, cuando nuestras respuestas, cuando nuestras preguntas, cuando nuestro dialecto comienza a ser transformado por el Espíritu Santo. Es una manifestación hermosa que trae consigo, por supuesto, consecuencias bellísimas y poderosas. Cuarta manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida del discípulo, en la vida de un cristiano: victoria sobre los deseos de la carne. Esta es una manifestación, wow,
Si pudiera saltar en este lugar, saltaría, porque es una manifestación hermosa del Espíritu Santo, poderosa, victoria sobre los deseos de la carne. Permítame leer completo, por favor, Gálatas 5, capítulo 5, del versículo 16 al 21. Escuche con atención. Así que les digo, un hombre lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, a la iglesia de Galacia. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Otra versión dice, y no seguirán los deseos de la carne. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. No hay cómo juntarlos. Se oponen entre sí, son polos opuestos. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa o las obras de la carne se conocen bien. ¿Cuáles son? Atención: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No quiero entrar en materia teológica tan profunda como lo es el reino de Dios, pero sí quiero dedicarme y detallar un poquitito ciertas naturalezas pecaminosas. Y con mucho respeto quisiera también aconsejarles a cada uno de ustedes, sobre todo a los que son quizás más de mi edad o más jóvenes, que están comenzando con sus familias, que están comenzando a su vida matrimonial, que están comenzando en su casa nueva, una vida completamente nueva. Hay muchas cosas que nuestras amistades, que nuestro entorno realiza, que son naturalezas pecaminosas. Recuerde que nuestro cuerpo es un cuerpo de pecado. Nuestra naturaleza es una naturaleza de pecado, pero tenemos la manifestación de la transformación. Cuando usted es transformado por el Espíritu Santo, en el tiempo de Dios y en la obra del Espíritu Santo, usted comienza a dejar estas naturalezas pecaminosas, estos actos de la carne, estos deseos de la carne. Pero es muy importante que su entorno también comience a ser transformado. Que no exista nada en su entorno que le pueda hacer retroceder. ¿Sí me explico, cierto? Que le haga retroceder. Si usted fumaba, o usted fuma, y quiere dejar el cigarro, empiece por dejar el entorno que le lleva a dejar a fumar. Si usted bebe en exceso, voy a nombrarlo literal, discúlpeme. Si usted participa de las borracheras y quiere dejar de hacerlo, comience por apartarse del entorno que le lleva a las borracheras. Y así con cada deseo de la carne. No es fácil. Yo pasé por etapas de poder dejar de fumar hace muchos años atrás. Y definitivamente, por más que yo intentaba, no podía. Cuando empecé a transformar mi entorno y empecé a dejar que el Espíritu Santo transformara mi entorno, hablo de amistades muy grandes, muy lindas, que hasta el día de hoy mantengo contacto con ellos, porque ya aprendí maduramente. Pero en su momento tuve que dejar todas esas amistades y todo el entorno que me llevaba a consumir este vicio. Entonces, es muy importante para tener esta manifestación de la victoria sobre los deseos de la carne, que también se aplique una manifestación de transformación en nuestro entorno. Espero explicarme. Es muy importante que nuestro entorno sea transformado para que los deseos de la carne sean derrotados por la intervención y la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Manifestación número 5. Triunfa el fruto del Espíritu Santo. Una manifestación grandísima, poderosa. Gálatas 5, del 22 al 23, la continuación de lo que leíamos anterior. Más el fruto del Espíritu, este racimo que es el fruto, este racimo, que cada una de esas uvitas es uno de los frutos del Espíritu Santo. Más el fruto del Espíritu es amor,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y oiga bien, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. La manifestación del Espíritu Santo más hermosa que pueda existir es cuando comienza a florecer en nosotros el fruto del Espíritu, cuando comenzamos a ser personas amorosas, llenas de amor, llenas de misericordia, cuando somos gozosos, cuando en medio de las tribulaciones aún en nuestra boca comienza a sonreír, hay sonrisa, hay palabras de agradecimiento, hay gestos de gratitud, hay gestos amorosos, cuando somos pacientes, cuando sabemos esperar, cuando nuestro corazón gobierna la paz, cuando nada nos inquieta, cuando nada nos saca de nuestra paz. Es hermoso vivir eso. La benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, mantener la calma, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu Santo es una manifestación propiamente tal del Espíritu Santo gobernando fuertemente en nuestra vida. Eso es importante, que el Espíritu Santo gobierne fuertemente en nuestra vida para que comience a triunfar el fruto del Espíritu Santo sobre los deseos de la carne y otras cosas que nos hacen perder la calma, el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Número 6. El Espíritu Santo se manifiesta guiando nuestro caminar. Recuerda la predicación del domingo anterior de nuestro querido pastor Víctor Rodríguez, de allá de Rosario, Argentina, a quien le mandamos, por supuesto, un gran saludo de agradecimiento. Cuando hablamos de la guía del Espíritu Santo, hablamos de que el Espíritu Santo nos acerca, nos orienta a la voluntad y al propósito divino de Dios y a la verdad de Dios. Incluso si nos desviamos, la guía del Espíritu Santo, la intervención del Espíritu Santo endereza nuestros caminos y nos vuelve a enrilar. ¿Sí? Nos vuelve al camino. Cuando nos queremos desenfocar por distintas cosas, Dios nos vuelve al norte, el Espíritu Santo nos vuelve al norte. La guía del Espíritu Santo, más allá de toda explicación, más allá de que interviene en todo, específicamente la guía del Espíritu Santo es cuando nosotros nos desviamos del norte. Cuando comenzamos a agarrar el blanco, cuando nos queremos apartar de la voluntad, del propósito y de la verdad de Dios, el Espíritu Santo y su guía comienza a volvernos a su voluntad, comienza a volvernos a su propósito, comienza a volvernos a su verdad. Esa es la guía del Espíritu Santo. Finalizando con el número 7, la revelación y el discernimiento es una manifestación más del Espíritu Santo. Una de las más poderosas características de la revelación y el discernimiento es la sabiduría. La sabiduría nos proporciona buenas decisiones. La sabiduría nos proporciona buenas reacciones, buenos planes, buenos negocios, buenas estrategias, buenas actitudes, buenos consejos. Nos proporciona una abundante vida cristiana. Dicho en otras palabras, una abundante vida en Cristo. La sabiduría que nos entrega la revelación y el discernimiento del Espíritu Santo es algo poderosísimo que puede enderezar cualquier camino que esté errado. La revelación y el discernimiento es algo importante para la toma de decisiones. Quiero leer, y aquí me voy a tomar un tiempo para esta lectura porque esto literalmente es lo que les quiero explicar acerca de esta manifestación de la revelación y el discernimiento. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu
de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. ¡Wow! No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Para poder declarar esto, hay que ser una persona llena del Espíritu Santo, con manifestaciones profundas del Espíritu Santo en nuestra vida. La revelación del discernimiento es una manifestación clave para el éxito en la vida. Y al decir éxito no hablo de riqueza, no hablo de grandes lujos, no hablo de algo material, sino que hablo de felicidad, hablo de estar complacido, hablo de estar pleno, de sentirse pleno en la vida. Usted quizás no puede tener todos los lujos del mundo, todas las riquezas del mundo. No hablo de eso. Hablo de ser feliz con lo que Dios le ha dado. Hablo de mantener paz con lo que Dios le ha dado. Hablo de mantener el gozo por lo que Dios le ha dado. Hablo de cambiar quejas por agradecimientos. La revelación del Espíritu Santo, el discernimiento del Espíritu Santo le lleva a una vida exitosa. Porque usted comienza a tener buenas decisiones, comienza a hablar cosas distintas, comienza a referirse de manera distinta. La revelación y el discernimiento del Espíritu Santo le advierten de un peligro, le advierten de una mala decisión, le advierten de una posible caída. La revelación y el discernimiento del Espíritu Santo hace lo que dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies para no tropezar y además ver si con algo puedo tropezar, y lumbrera a mi camino, ver qué es lo que me puede atacar, ver si hay algún depredador por ahí, ver si hay algo que me puede afectar, que me puede hacer daño. El discernimiento y la revelación del Espíritu Santo, esta gran manifestación del Espíritu Santo, es una lámpara a sus pies y una lumbrera a su camino. Por último, instarles algo que también estoy arraigando mucho en mi vida, para mantener estas 7 manifestaciones del Espíritu Santo muy activas en mi vida de manera frecuente. Es muy importante que se nos sea revelada la palabra de Dios. Y para que la palabra de Dios se nos sea revelada, hay que profundizar en ella, escudriñar, buscar, aprender más del Señor, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la lectura de la palabra. Las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de un creyente pueden contar un antes y un después. Reciba del Espíritu Santo en esta mañana. Reciba la unción del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. No soy yo quien tiene autoridad, sino que es el Señor. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y pídale al Señor las manifestaciones de su Espíritu Santo. Reciba en esta mañana, recibamos todos en esta mañana las bendiciones del Espíritu Santo en nuestra vida, para que podamos contar un antes y un después de manera satisfactoria, con manifestaciones profundas, vividas del Espíritu Santo. Señor, gracias por la revelación de tu palabra. Danos cada día más de tu Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas y todo aquello que ha apartado una relación con tu Espíritu Santo. Vuelve a ocupar el primer lugar en nuestra vida, Señor. Oramos para que tu bendición sobrepase todas las pantallas, sobrepase todas las barreras, sobrepase toda conectividad, Señor Jesús, y pueda calar profundamente en el corazón de cada uno de mis hermanos, hermanas, familias, amigos que puedan estar en este momento escuchando esta prédica. En el nombre de Jesús,
pedimos la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús pedimos las manifestaciones de tu Espíritu Santo para ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Gracias, Señor, por esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Las manifestaciones del Espíritu Santo en su vida le pueden hacer contar un antes y un después. Sea bendecido ahí donde está. Un beso gigante para todos, un abrazo, que Dios los bendiga.